movimiento intelectual conocido como la Ilustración. Fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos en Europa y América hasta el siglo XIX. En el siglo XVIII es fundamental para comprender el mundo moderno, pues muchos de los acontecimientos políticos, sociales y económicos, culturales e intelectuales de esos años han extendido su influencia hasta la actualidad. Personajes como Charles Darwin, Montesquieu, Alejandro von Humboldt, con su aporte a la ciencia, rompen con el esquema obsoleto y religioso del pensamiento de la humanidad. La Ilustración contribuyó a propagar en América las ideas de libertad absoluta del individuo, la soberanía que deberían de disfrutar las naciones como derecho natural, según Juan Jacobo Rousseau. Aquí podemos encontrar algunos elementos importantes que se dieron durante esta época de estos pensadores. Hobbes y Locke desarrollaron teorías que explicaban que el poder de los reyes no venía de Dios, sino que era el producto de la sociedad humana, como un contrato a ustedes. Dejar por un lado toda esa apología, especialmente de lo que es la religión, y que de alguna manera manipularon por mucho tiempo, especialmente a ciertos sectores sociales, que todo el poder divino, que todo el poder que ejercían algunos monarcas españoles provenía de Dios, ¿verdad? Pero ya sabemos que con el tiempo que esto no ha sido así, sino que ha sido una artimaña especialmente por ciertos sectores sociales para mantener la opresión en contra de diferentes sectores sociales. Otros, digamos, como Montesquieu, por ejemplo, escribió El espíritu de las leyes, en el que expone que los estados deberían estar regidos por constituciones y tener los tres poderes, especialmente que son el organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Desafortunadamente, pues la idea es bien clara, ¿va? Ustedes, que hay un equilibrio según el pensamiento de Montesquieu entre los tres poderes de una nación. Desafortunadamente, cuando miramos a Guatemala en los últimos gobiernos, esos tres poderes están en uno solo, que es el ejecutivo. El legislativo y judicial, pues la mayoría de sus integrantes está siempre con el ejecutivo, porque ofrece de alguna manera prebendas de carácter económico, y las personas o los representantes de las diferentes instituciones prefieren su beneficio de carácter particular en lugar de colectivo. Entonces, a esto se da especialmente este tipo de situación. Aquí los religiosos, pues, son prácticamente expulsados del poder político en que se encontraban en unos momentos. Rousseau, por su parte, creía que las leyes no deberían ser producto del capricho de los reyes, ¿verdad?, sino que eran un acuerdo entre los miembros de la sociedad. Las leyes eran, según sus palabras, un contrato social. Como lo más probable era que hubiera desacuerdo entre los miembros de la sociedad, la mejor forma de escoger las leyes era a través del voto. Montesquieu y Rousseau decían, para organizar sus gobiernos, declararon que el poder provenía del pueblo y no de Dios. Escribieron constituciones en que el Estado tenía tres poderes y utilizaron el voto para decidir quién iba a redactar y promulgar las leyes. Para ustedes, pensadores históricos que todavía muchas de sus teorías siguen prevaleciendo en el siglo XXI, ¿no? Había, por ejemplo, un despotismo ilustrado en aquel entonces. En el siglo XVIII, Carlos III de España se rodeó de un reducido grupo de ilustrados que decretaron algunas reformas borbónicas con el propósito de hacer más
eficiente la administración del Estado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, algo controversial, pero ese era el pensamiento que se manejaba en aquel entonces. El despotismo ilustrado, término que usamos para definir a aquellos monarcas absolutos, como Federico de Prusia, Catalina de Rusia o Carlos III de España, que tomaron ciertas medidas de carácter ilustrado, el pensar, utilizar la razón, el progreso, la modernidad. Su lema era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Eran reformas como racionalizar la administración del Estado, reformas de carácter educativo, modernización agraria, liberalización de los diversos sectores de la economía. Digamos, estos actores buscaban renovar el aparato estatal a través de la burocracia centralizada. Esa es parte de las reformas borbónicas, que emanara especialmente en España para restaurar, digamos, el prestigio y la influencia de la monarquía. Un mayor es que se van a establecer en América, cuyo propósito era mantener, digamos, quitarle el poder a algunos funcionarios que hacían mal uso de eso. Las reformas borbónicas pues fueron una serie de cambios estructurales en diferentes aparatos como el económico, lo social, dado por la dinastía de los Borbones a su llegada al trono español en el siglo XVIII, que afectaron tanto a España como las colonias españolas, especialmente en América. Formas borbónicas, porque estaban inspiradas especialmente en la Ilustración y sobre todo se enmarcaban dentro del nuevo poder de las élites locales y aumentar el control directo de la burocracia imperial sobre la vía económica. Digamos, estas reformas en algún caso, por lo menos en América o en Guatemala, digamos, no tuvieron, digamos, la misma situación de aplicación. En algunas se dio de forma total y en otras no. Por lo menos las reformas económicas en el cual se establecían impuestos a diferentes productos o estancos. En Guatemala, por ejemplo, el grupo comercial guatemalteco era demasiado poderoso y no pudieron, digamos, quitarle esos privilegios, especialmente en aquel entonces, para que vamos a ver más adelantito. De todas estas reformas, aparte de los impuestos, estaba el establecimiento de libre comercio, creación de aduanas terrestres y así como el incremento de algunos impuestos que ya estaban. Entonces, esto era no solo era racionalizar, sino también era muy amplio el espectro que se esperaba en aquel entonces por parte de las reformas. El rey Carlos III decreta la pragmática sanción para expulsar a la Compañía de Jesús por instigar en motines en España de todos sus dominios y expropiar sus bienes. Los jesuitas tuvieron que abandonar en 1767 y pasó a poder de los mercedarios, que era otra orden de carácter religioso, hasta el terremoto de 1773. Importante también resaltar es la expulsión del jesuita Rafael Andívar. Fue un poeta y sacerdote jesuita guatemalteco. La economía, por ejemplo, en los inicios del siglo XIX en Guatemala, el producto que sostenía la economía del reino de Guatemala era el añil, especialmente en la costa sur, ¿verdad?, donde las tierras son bastante fértiles. Y cuando uno viaja a la costa sur, tal vez porque llueve mucho, a ustedes
lugar muy apetecible, especialmente para el ganado, para la caña de azúcar. Otros factores que contribuyeron al empobrecimiento. Bueno, aparte de que el añil de alguna manera tuvo una caída sustancial, especialmente por el tipo de colorante que se utilizaba, se hicieron productos artificiales, ¿verdad usted?, del añil. Esto decayó el precio especialmente del mismo. El terremoto de 1773 también produjo fuertes gastos. Yo me imagino que del lado del reino de Guatemala, hacia lo que era la Guatemala de la Asunción, ustedes se pueden imaginar que eran, aparte de los sectores sociales que tenían que venir, crear una nueva infraestructura, carreteras, drenajes, edificios, iglesias, mercados, fortalezas. Y ha sido enorme el gasto que se dio en aquel entonces, y que de alguna manera pues incluso se tuvo que solicitar a la corona española que de alguna manera se bajaran cierto tipo de impuestos en algunos productos, ¿verdad? El contrabando, especialmente que te dio en aquel entonces, también era otra de las causas que contribuyeron a bajar la economía guatemalteca en el siglo XIX. Digamos, el monopolio que ejercía España hizo que de alguna manera se pudieran establecer cierto tipo de contrabando, mucho de este que se hacía especialmente a través de lo que es Belice. Esto también afectaba a las arcas, especialmente del Estado. Y también otro elemento que contribuyó esencialmente a empobrecer fue la piratería, quizás el mayor de los males de cuantos aquejaron el comercio y la economía colonial. Estaba llena de bandidos del mar, que aumentaba sensiblemente durante las guerras que establecía España con otras naciones, y que con una absoluta falta de escrúpulos autorizaban y alentaban la institución del corso. Se cometieron muchas barbaridades en aquel entonces, especialmente en esos conflictos de ultramar. Los piratas, digamos, muchas veces se vieron impedidos de poder asaltar o poder derrotar marítimamente a otros, y entonces lo que hicieron fue asaltar, digamos, de alguna manera lugares terrestres especialmente, lo que hizo que de alguna manera se tuvieran que crear fortalezas especialmente para proteger las costas de ciertos territorios, y evitar que la piratería pues siguiera avanzando sustancialmente. Para sufragar los costos y organización de flotas, no solo que protegieran sus intereses en alta mar, y evitar que estaba en manos de los criollos. Por eso se dice que de alguna manera impulsaban la independencia. Ricardo y su hijo fueron a reinos moral, y Napoleón transfirió la corona a su hermano José
parte para asumir el trono español. Se conoce como Carta de Cádiz a la Asamblea Constituyente celebrada en la ciudad española de Cádiz de 1810 a 1914, durante la Guerra de Independencia de España. Estas juntas tienen como objetivo defenderse de la invasión francesa y llenar ese vacío. De alguna manera, nuestros representantes, siempre que se habla especialmente de personajes destacados, se nombró a Antonio Larrazábal, que representara al Reino de Guatemala ante estas Cortes de Cádiz por ser parte de esa colonia española. Entonces, Antonio Larrazábal llevaba ciertas peticiones, especialmente en aquel entonces ante las Cortes de Cádiz, donde no deseaban un rey absoluto, libertad de comercio por el monopolio que existe. Se recuerdan que ustedes que los puestos de corregidores y regidores eran vendidos al mejor postor. Deseaban que tampoco esto se diera, que hubiera más o menos una equiparación o una igualdad entre lo que eran peninsulares y americanos, con los mismos derechos y obligaciones. Y esta constitución, digamos, de Cádiz, establecía después de reunirse todos los miembros de esta, que se quitara de alguna manera lo que era la famosa Inquisición, que dio lugar a tantas malinterpretaciones, tantas muertes, muchas veces sin ningún tipo de razón, que se quitaran los tributos también, ya que casi todos, incluso la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, se dieron especialmente por la implementación de nuevos impuestos en contra de la población ya bastante esquilmada, ustedes. Se rompiera el monopolio, que hubiera, por ejemplo, el derecho de poder manifestar o escribir o cualquier tipo de documento a través de los medios en aquel entonces, que era especialmente la imprenta, y que todos los diputados provinciales tuvieran voz y voto. Esto fue especialmente algunas situaciones que se dieron en aquel entonces y que conformaron lo que eran las costas de Cádiz. Aquí pues vienen movimientos independentistas también de Salvador, de Honduras, perdón, en el cual pues tienen diferentes tipos de situación en aquel entonces. Hay un movimiento de 1811 y otro de 1814, especialmente en El Salvador. Es una insurrección, ¿verdad ustedes? Que se trató de presentarlo con ribetes de carácter conspirativo y heroicos. Relativamente irreales, se puede afirmar que se trató más bien de una pugna entre la élite salvadoreña criolla, por supuesto, y el intendente Antonio Gutiérrez y Ulloa. Este enfrentamiento hizo crisis, o sea, explotó abiertamente. Y cuando se supo que San Salvador había sido detenido, digamos, un sacerdote, el padre en aquel entonces Manuel Aguilar, y existía una conspiración especialmente para otro, pero en este movimiento de independentista de 1811, José Matías Delgado Prócer se convierte en la figura clave del levantamiento del 5 de noviembre de 1811 contra la corona española. Participó decididamente en los eventos que dieron lugar a la proclamación de independencia, hasta lo cual fue nombrado intendente de San Salvador. En 1823 preside el Congreso Nacional. Fallece en el año de 1832 y un año más tarde es designado por decreto benemérito del Estado de El Salvador. Y en 1811 estalló una conspiración encabezada por los curas José Matías Delgado y algunos miembros de la familia Aguilar, dos hermanos de este último, los señores Juan Manuel y Manuel José. ¿Verdad? Manuel José Arce es una figura importante durante la historia centroamericana,
fue el primer presidente de la Federación Centroamericana, y después va a ser Francisco Morazán. Manuel José Arce es el presidente de salvadoreño, el primer presidente de la Federación Centroamericana. El plan que estos tenían era especialmente, consistía en apoderarse de armas que existían en Mata de Salvador y de 200,000 pesos depositados en las arcas reales, con lo que creyeron que era suficiente para lanzar el grito de libertad. Según el plan, los fusiles serían puestos en manos de los rebeldes de esta ciudad, especialmente los del barrio El Calvario. Una vez consumado esto, desconocerían la autoridad del intendente de la provincia, Antonio Gutiérrez de Ulloa, y fundarían una junta popular de gobierno y procurarían hacer extensivo el movimiento racial. Entonces, para hacer mención de esto, en resumen, digamos, se dice en algunos otros textos que no se ha comprobado plenamente que aquel fuera un movimiento separatista organizado, aunque no puede negarse, digamos, que los únicos castigados duramente fueron los indios y los ladinos, que inicialmente se involucraron en estos movimientos. Entonces, casi en todos los movimientos de insurrección, los más afectados siempre van a ser especialmente los ladinos y los indios más pobres, ¿verdad? También hay otra conjuración, no solo en Salvador, también en Nicaragua, también en 1811, se da por una serie depusieron al intendente local José Salvador y reemplazaron por el obispo Nicolás García. Sin embargo, los que habían realizado este tipo de actividad se dieron cuenta del error, puesto que el obispo era un fiel y fanático español, enemigo de todo tipo de reformas. Por ello, sin duda, fue confirmado en el cargo de intendente por las autoridades centrales de Guatemala. La situación concluyó sin mayores repercusiones, excepto por alguna represión sufrida por los indígenas y ladinos que participaron en los hechos. Y en Guatemala, pues también tenemos la Conjuración de Belén, que es un movimiento iniciado a partir de una reunión que se efectuó especialmente el 28 de octubre de 1813, en lo que es hoy actualmente el Instituto de Señoritas Belén. El capitán general de Guatemala, José de Bustamante y Guerra, y en 1810 José de Bustamante fue nombrado capitán general de Guatemala en una época de gran actividad independentista. Desarrolló una política reformista de corte ilustrado, pero ante la revolución de Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos en México, preparó tropas en Guatemala y creó el Cuerpo de Voluntarios de Fernando VII, y desde ese puesto se enfrentó a los constitucionalistas locales, reprimiendo duramente a los insurgentes, y se opuso firmemente a la Constitución Liberal de 1812. Desde el 28 de octubre de 1813, después de la elección del rector de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo, se había celebrado una celda prioral del convento de Belén, varias juntas organizadas por Fray Juan Nepomuceno de la Concepción. Los que ahí se reunían juraban mantener en secreto los tratados. Sin embargo, es probable que leyeran alguna proclama de José María Morelos y discutieran la posibilidad de destituir al capitán Bustamante. En noviembre hubo otra reunión en la casa de Cayetano y Mariano Bedoya, hermanos de doña Dolores Bedoya y cuñados de Pedro de Molina. El arzobispo Juan Ramón Casaus y Torres colaboró con el capitán José Bustamante y se opuso a los movimientos independentistas. Pero aquí lo que conviene mencionar de alguna manera es que en esta conjura asistieron algunos militares, religiosos y seglares, al parecer con el propósito de leer la proclama de Morelos. Y se decía
que, digamos, los participantes habían jurado mantener en secreto sus propósitos. Los denunciantes indicaron que se había considerado la posibilidad de sustituir al presidente y capitán general José de Bustamante, pero sin trazar planes específicos. Se celebró después una segunda ronda y se eligió para presidirla a también teniente el capitán José Llana, pero algo se suscitó, ¿va? Al final se enteraron las autoridades y se capturaron inmediatamente a todos los que habían participado en este movimiento. Las informaciones que le dieron especialmente al gobernante era que el objetivo de los conjurados era destituir al presidente, liberar a los presos de la insurrección de Granada, confiscar los fondos de las cajas reales y expulsar a los españoles que se pusieran al nuevo gobierno. Así lo informaba el gobierno. Finalmente, que los conjurados consideraban que era posible alcanzar objetivos sin derramamiento de sangre, pero los que habían sido capturados de alguna manera negaron aquellas aseveraciones y afirmaron que todo había sido fraguado por el gobierno como pretexto para castigar a ciertos miembros de la élite criolla. Pero no se llegó a ninguna solución. Se les hizo un proceso, se emitieron las sentencias respectivas. Más o menos unos 15 de los implicados recibirían la pena de muerte, la que se ejecutaría por garrote, en el caso de 4 de ellos oficiales que habían sido militares, pero algunos otros civiles y militares, pero esta situación no se cumplió a ustedes. De alguna manera, algunos fueron expulsados del país y otros fueron encarcelados, pero más adelante pues son liberados. Esto es para que vean que de alguna manera los movimientos independentistas de aquel entonces ya se habían manifestado de una o de otra manera. Periódico y los primeros partidos políticos. Pedro Molina fundó el periódico llamado El Editor Constitucional. También llamado El Genio de la Libertad más adelante. Por otro lado, José Cecilio del Pay creó El Amigo del Patriota. Ambos eran los voceros de los diferentes sectores sociales de aquella época, con el propósito de hacerse escuchar los pensamientos o ideologías que en ese momento se manifestaban. De aquí va a existir, de estos dos partidos, se van a derivar especialmente los primeros partidos políticos, conservadores y liberales. Don Pedro Molina buscaba una independencia rápida y fogosa, liberales, mientras que don José Cecilio del Valle buscaba una independencia más tranquila, de paso por paso. En ambos grupos existieron personas de diferentes estratos sociales e ideológicos. En el Editor Constitucional existieron figuras como don Pedro Molina, Francisco Barrundia, y se le denominó a este partido el Partido de los Cacos. Deseaban una independencia inmediata a ustedes, una independencia inmediata, absoluta, libertad irrestricta para el individuo, obrar conforme la naturaleza, separar los 3 poderes del Estado. Ellos tenían una percepción, una imagen especialmente de cómo se habían desarrollado los acontecimientos, especialmente en otros países, y lo más cercano que se tenía era esencialmente en México. Ustedes, la Revolución Mexicana fue sangrienta de alguna manera en aquel entonces.
La delimitación de los partidos se hizo más precisa a propósito de las elecciones convocadas para llenar los cargos que requería la Constitución, diputados provinciales y funcionarios municipales. Estos eran especialmente parte de los elementos importantes que se daban. Con el grupo de Barrundi surgió el partido Los Cacos, deseaban una independencia absoluta, libertad y restricta para el individuo obrar conforme a la naturaleza, separar los tres poderes. Con don José Cecilio del Valle y sus amigos surgió el partido Casista, de corte moderado, conservador. Buscaba una independencia paulatina, puesto que el país no tenía dinero ni sistema tributario que permitiese obtener fondos para organizar un nuevo gobierno, y no existiendo agregados comerciales, buenos puertos, caminos, etcétera, sería desastroso iniciar una aventura de carácter independentista. Después que se dio estas elecciones, digamos, tanto los conservadores como liberales ganaron parcialmente, digamos, el ayuntamiento, en el cual se eligió a José Cecilio del Valle como primer alcalde. Lo del bando opuesto, en cambio, ganaron una pequeña mayoría de diputación provincial, más importante que la distribución de los la polémica, la cual reflejaba también la ambivalente posición social y política de los actores de contienda. Esto es para que ustedes vean qué tan buenos para mantener permanentemente ese tipo de poder. La obtención de la independencia pues fue relativamente pacífica, a diferencia de los otros países americanos, los cuales libraron fieras batallas para lograr convertirse en estados independientes. Muchos fueron los factores que culminaron la independencia de la Capitanía General de Guatemala, pero los predominantes fueron la influencia de ideas revolucionarias de la Ilustración Europea, la independencia de Estados Unidos y, de alguna manera, ustedes, España, que ya no se había preocupado mucho, especialmente por lo que sucedía especialmente en América. Y era normal, ustedes, como que había habido una mala distribución o racionalización de los recursos en aquel entonces, porque después de haber firmado la independencia, se dice en algunos libros que se encontraron única y exclusivamente 200 pesos. Entonces, como que España ya había saqueado prácticamente el país. Más el Partido Liberal, también se le conoció como jacobinos, piebres, panteristas y volterianos. Al Partido Gasista se transformó en el Partido Conservador. También se les conoció como serviles, aristocráticos, clericales, cachureros, etc. Elementos que confluyeron especialmente a la independencia del Reino de Guatemala, la decadencia de España, la independencia de las colonias inglesas en 1776, aunada a lo que es la Revolución Francesa y la Revolución Mexicana, crecimiento del grupo de los criollos, necesidad del comercio no satisfecho. Esto de alguna manera aceleró también el proceso separatista de Chiapas. Pero hay otro elemento que no lo menciona aquí, y es importante establecer, digamos, que hubieron otras situaciones que influyeron en el ámbito interno para que estos acontecimientos se pudieran acelerar. Aquí no lo hacen notar, pero creo que todos hemos en algún momento determinado escuchar o hemos oído hablar que dice que, digamos, el factor más determinante, digamos, para
para el proceso, los acontecimientos que condujeron a la independencia, fue la forma como estaba distribuido el poder político y económico en el Reino de Guatemala. Digamos, el sistema político imperante en general se caracterizaba por una centralización exagerada, principalmente en la ciudad capital, para ustedes. Y en Guatemala, a estas alturas, el poder económico y político está en la ciudad capital, para ustedes. Muchos departamentos es muy limitado el acceso al poder. La distribución de los recursos del Estado no está de alguna manera racionalizado para las necesidades de los departamentos. Por eso es que en la época especialmente de Rafael Carrera hubieron, digamos, algunos hoy departamentos, ¿verdad?, que quisieron separarse. Se les llamó el sexto estado, el estado de los altos, donde departamentos como Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán, Quiché, Mazatenango, quisieron formar su propio estado, a ustedes, independiente. Por eso se le llamaba el sexto estado. Lo intentaron 2 o 3 veces, me parece, pero fueron derrotados por el ejército guatemalteco e incorporados al territorio geográfico en Guatemala. Entonces, esto era parte de ese proceso. Digamos, el poder se concentraba casi por completo en el presidente o gobernador de la audiencia, en el aparato burocrático de la Real Hacienda, todos los cuales eran órganos integrados por españoles, que además eran incapaces, porque había habido, ¿se acuerdan cuando vimos derecho indiano? Antes podían tomar decisiones, digamos, la audiencia en Guatemala, o funcionarios, que podían hacer ellos mismos, pero a raíz de la incorporación del derecho indiano, la implementación del derecho indiano, se aplicaron ciertas restricciones de carácter burocrático. Tenían que consultar a la corona española para tomar decisiones. Entonces esto hizo que alguna vez, de alguna manera, menguara todo este tipo de situación. Dentro de lo que es lo religioso, el gobierno de aquel entonces eclesiástico, que estaba compuesto por el arzobispo, el cabildo y otras órdenes eclesiásticas, también integrados solo por españoles e igualmente concentrados en la capital, disfrutaban de una amplia cuota de poder que se extendía a las órdenes político, económico, educativo, ideológico, por supuesto, social, ¿verdad? Cuando el exagerado grado de centralización trató de modificar mediante la introducción del sistema de intendencias, resultó que los más altos funcionarios de esta nueva instancia administrativa también procedían de los españoles. Digamos, hubieron algunos cambios, pero digamos, el Cabildo de Guatemala no pudieron contra él, ni implementando nuevas medidas extremas. Al contrario, lo que se manifestaron fue el descontento, en contra especialmente de este tipo de abuso que cometían. Porque las intendencias tenían, uno de los elementos que consideraban era reemplazar a los alcaldes mayores, a los corregidores provenientes de los criollos. Y esto hizo de alguna manera que todavía existiera mucho más conflictividad, se recuerda, entre lo que eran los peninsulares, los españoles y los criollos. Todo por el poder político que se daba en aquel entonces. Entonces el poder, digamos, el poder político se hacía muy engorroso, conflictivo, muy ambiguo, ya que para obviar los trámites largos de consulta se resolvían los asuntos casi en forma provisional o muy precariamente. Ello planteaba, digamos, una situación contradictoria. Y por otra parte también estaba la distribución del poder económico. Era todavía más centralizada, inequitativa e igualmente enmarañada. Frente a los españoles, que casi nada sabían del país, se alzaba una
aquella poderosa élite que controlaba el comercio y la actividad agropecuaria. Aquí estaban algunos religiosos en su calidad de grandes hacendados, de la misma manera que disfrutaban del poder político y social, aunque por otras vías cuyo origen también estaba especialmente establecido en lo que era la ciudad capital, ¿verdad? Algunas de las situaciones, el documento que se firmó en el Palacio de los Capitanes, el documento del Acta de Independencia, se firmó en donde está hoy situado el Parque Enrique Gómez Carrillo. ¿Sabe dónde queda eso? ¿Dónde queda el Parque Gómez Carrillo? Queda en la Sexta Avenida, entre 14 y 15 calle A, ahí por el Palacio de la Policía. Y lo que se firmó fue un acta provisional, ¿verdad? La Sociedad Guatemalteca de Intelectuales del siglo XIX siguieron una línea europea de valores fincados en franceses e ingleses, aunque después en el siglo XX buscaban sus raíces en lo indígena. ¿Qué trajo España a América? Su idioma, cultura, universidad, nos vinculó a un mundo civilizado. Sus naves saquearon riquezas mineras, poco en realidad, más bien inundaron con libros de misioneros que propagaron el cristianismo, jurisconsultos, artesanos, nuevas semillas, ganado, etc. Guatemala recibió una inyección nueva que forjó el carácter de la actual república, lo que no dice que también saqueó prácticamente el país, despojó de los nativos de sus tierras, esclavizó, violó a muchas, a cientos de campesinas para ustedes, y se apoderó especialmente en este territorio. Aquí solo voy a leer un trozo del Acta de Independencia. El primero, que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso, debe formarse, el señor jefe político la mande a publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Carlos Josué. Está Carlos Josué, solo prendió el micrófono y se fue. ¿Me puede hacer el favor, digamos, no sé si tiene su libro a la mano? Ya no me contestó. Ana Lucía. Ana Lucía. Rudy Josué. A ver. Yo tengo el libro, por si. Solo hágame un favor, solo tal vez si pudiera, no tenga pena, ¿va? Digamos en la parte de abajo, en la página 179, dice artículo primero, que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, de lo que acabo de leer, ¿cómo podría usted interpretarlo? O sea, ¿qué piensa usted de eso? Sí, no tenga pena, va, con hablar aquí de ir aprendiendo poquito a poquito de cómo se miraba en ese contexto, ¿va? ¿Qué artículo me dijo? Perdón, él. Está hasta abajo, donde dice número 1, página 179. No sé si ya lo encontró. Ya lo encontré. ¿Qué piensa usted, Rudy?
No, lo estoy leyendo, perdón. Bueno, para no hacérselas muy cansadas, pues miren, que siendo la independencia del gobierno español, la voluntad general del pueblo de Guatemala, solo ahí no hay voluntad del pueblo de Guatemala, ¿va? Era un pequeño sector entre criollos, especialmente comerciantes, y los dos grupos, conservadores y liberales, ¿va? El pueblo no sabía nada. Las redes de comunicación eran malísimas para ustedes. Entonces, solo fue ese sector que se juntó especialmente en Gómez Carrillo, y de ahí propusieron la independencia. Que esta independencia ya había existido un documento llamado Acta Pacifista, y en el cual se habían comprometido los conservadores a anexarse a México con el propósito de mantener sus privilegios. Ahí, en esta firma del Acta de Independencia, fue de carácter provisional, la elaboró José Cecilio del Valle. Y entonces no estuvieron reunidos todos los diputados, digamos las diputaciones, sino que tenía que mandarse a llamar a los demás representantes de los demás estados, países, para que llegaran a confirmar esa acta. Porque los acontecimientos, especialmente suscitados en Europa, en América, Estados Unidos y en México, podía desatar una revolución o un estallido social, que de alguna manera fuera el pueblo el que proclamase la independencia, y los privilegios que tenían estos sectores hubieran sido prácticamente quitados para ustedes. Entonces, ese era el temor que se tenía. Entonces, lo que hicieron fue apresurar a firmar, y mucha de la población no se dio cuenta. Algunos cuantos pelones, por ahí se dice que doña Dolores Bedoya de Molina quemó unos cohetes, sacó la marimba, y felices para ustedes. Los únicos que se pusieron más que todo fue el arzobispo Casaus, que incluso le rasgaron la sotana o la camisa en ese entonces, porque él quería que primero fuera la corona española la que proclamara la independencia, pero no, fueron los grupos liberalistas los que propusieron esto, y al final pues se manifestó de una forma clara y concisa. Todo especialmente por los intereses económicos, ¿verdad? Ustedes no vayan a creer que se dio la independencia porque los mestizos y los indígenas o los nativos iban a tener grandes mejoras. No. Fueron intereses de grupo, tal como lo vemos hoy en el país. Muchos sectores muy pobres y unos pocos en el Congreso haciendo plata y haciendo un montón de barrabasadas. Otra gente ni nos preocupamos de nada. A eso se debió especialmente. Fue una situación de carácter económico. Así que solamente por el día de hoy, patojos, y Dios primero, nos vamos a ver el día jueves. Seguimos con lo que nos queda, las tendencias y especialmente el federalismo y Mariano Gálvez. Así que tengan buena tarde, patojos, cuídense mucho y nos vemos el jueves. Miren, no he podido subir la nota, no es porque no las tenga. Ya la nota ya las tengo. El problema es que la plataforma de la facultad no ha colocado los listados de ustedes y por lo tanto no se pueden poner, ¿va? Entonces, esperemos que este fin de semana los puedan subir, y si no, vamos a buscar otro mecanismo para que ustedes vean su nota, ¿va? Si la autorizan. Dejemos esta semana por lo menos, porque no miro yo claro que se suba esto. Solamente, patojos. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Cuidado. Feliz tarde, Lic. Feliz tarde, licenciado.